terapeutas. Soy Heidi y hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la terapia dialéctico-conductual, llamado también como la DBT. Es una modalidad terapéutica que nos ha transformado la vida de innumerables personas y nos acompañan hoy dos mentes brillantes en el campo, mi compañera Elizabeth y mi compañero Gerardo. Es un placer tenerlos aquí. Claro, es un honor compartir también esta oportunidad con las anteriores dos podcasts que hemos llenado nuevos conocimientos y nueva información, en la cual vamos a hablar, hemos abarcado un poco más de la DBT y como en estos momentos también lo vamos a realizar involucrando varios otros temas, ¿no? Así es, bueno, como ustedes mencionan, recordamos que la DBT pues trabaja la desregulación emocional y creo que hemos avanzado bastantes puntos importantes a lo largo de estos 3 podcasts. Si bien es el último, pues nos entusiasma desglosar algunos de los componentes clave que tenemos para trabajar en esta sesión, así que bueno, vamos a ir. Hoy vamos a abordar temas muy importantes, empezando desde los objetivos menos obvios, pero también cruciales, hasta el soporte continuo que ofrece la terapia de DBT, quizás fuera de la consulta y también pasando por algunas estrategias de interacción terapéutica entre paciente y terapeuta, y también en cuanto al manejo de las situaciones críticas como el suicidio, como ya hemos visto en el podcast anterior. Hemos hablado un poco del suicidio que se da más bien en la adolescencia, la importancia del trabajo en equipo entre nosotros y también bueno, todo eso, ¿no? ¿Están listos para comenzar? Sí, estamos listos. Hoy vamos a comenzar con un concepto que a veces no puede pasarse de alto en la terapia, pero es fundamental. Son llamados los objetivos secundarios en la terapia de DBT. Gerardo, ¿podrías explicarnos qué son estos objetivos y por qué son importantes? Claro, sin problema. Bueno, en DBT a menudo cuando hablamos de objetos secundarios nos referimos a las metas que, bueno, en el foco principal del tratamiento suelen ser conductas que ponen en riesgo la vida. Es decir, que muchas veces los seres humanos tenemos ciertos caprichos, entre comillas, que debemos satisfacer. Es una necesidad que nos hace sentir bien y buscamos la búsqueda del placer mediante estas circunstancias. Además, esto mejora la calidad de vida del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Lo que son intrínsecas, son procesos que tenemos muy dentro que nos van a satisfacer a nosotros, más tal vez no al exterior. Hay necesidades como bien dice la universidad, por ejemplo, comer, cosas que son necesidades de la vida diaria que son extrínsecas, y bueno, hay cosas que por darte un gusto, no sé, comer una comida en particular ya viene a ser una necesidad intrínseca, ¿no? Y después de eso, pues el bienestar del consultante y por así decirlo son los cimientos que nosotros creamos en nuestra vida, ¿no? Esto va a ser, junto a nuestros valores, cosas fundamentales que es nuestra manera de ver la vida, cómo nosotros vamos a actuar, qué vamos a hacer y qué decidimos, o sea, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Me va a complementar acá mi compañera. Claro, exacto. Como comentó ya mi compañero Gerardo, a menudo vemos que los consultantes llegan a sesión con un gran sufrimiento y una necesidad urgente de reducir las conductas problemáticas que le afectan a su vida cotidiana, ¿no? A su día a día, tal vez problemas como poder relacionarse con los demás, y eso hace que se pueda aislar, no poder participar en las comunidades, etcétera, ¿no? Pero una vez que esas conductas empiezan a disminuir, también ejercen otros desafíos, como es, por ejemplo, mejorar la capacidad para relacionarse con los demás, ya que pueda sentir inseguridad, no sé, ¿no? El temor de poder relacionarse, y vemos que los consultantes con historias de relaciones inestables dentro de la pareja, que puedan ser muy intensas. Por otro lado, también como alternancia entre idealización y devaluación. La DBT en sí busca ayudarles a construir vínculos más estables y satisfactorios en las personas, ¿no? Claro, y es como lo que hemos estado
las sesiones hemos visto que se ha dado cuenta, ¿no? De que quizás ha tratado de modificar esas conductas, ¿no? Debido a las sesiones, y que ahora hoy en día pues toman conciencia que quizás debería primero pensar antes de hablar en el momento del enojo, y quizás evitar responder de una manera impulsiva, ¿no? Esto es una gran observación. Entonces estos objetivos no solo se trata de dejar de hacer algo, ¿no? Sino que empezar a construir algo nuevo aparte de ello. En efecto, como tú mencionas, bueno, otro objetivo secundario pues, importante dentro de la DBT es la autoconciencia y muchas veces la validación interna. Eso quiere decir que nosotros debemos básicamente aprobarnos a nosotros mismos, por lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos. Si bien es cierto, dentro de nuestro paciente nosotros hemos como que identificado dos personalidades para que él entienda el proceso, uno que es el mismo, que es José, y el otro que es el Rulos, ¿no? Entonces, él tiene que entender que ambos son necesarios para su vida. Es decir, encontrar el equilibrio es lo fundamental que buscamos en nuestro paciente. Muchos consultantes, pues en base a la desregulación emocional, o en nuestro caso la irritabilidad que sufren muy a menudo, han crecido en ambientes invalidantes. Esto quiere decir que no se le da o no se aprueba las acciones, actividades, muchas veces lo que él prefiere hacer. Ya sea por la crianza, muchos estilos de vida que ellos van evocando desde la niñez hasta la adolescencia, pero si bien al punto de hoy cada uno va rigiendo su propia autonomía. Entonces estas emociones se ven minimizadas o ignoradas. Esto quiere decir que a menudo no se les toma en serio. Entonces esto merma muchas veces la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Pero en DBT buscamos que el equilibrio sea estable, y pues con la estabilidad pues lograr que poco a poco la validez y la funcionalidad de sus actividades vayan mejorando y pues el paciente se acepte tal y como es. Claro, Gerardo, esto se conecta directamente con el desarrollo de tu imagen en sí mismo, ¿no? Más estable. Como nos comentaba en la última sesión, tuvo un percance, no tanto un percance, sino que ha regulado sus emociones directamente con su mamá, ya que no reacciona de mala manera como antes lo hubiera hecho, antes de venir a sesión, ya que las actividades y las tareas que nosotros le proporcionamos también le ayuda a poder regularse, a sentirse más estable. Es común que estos consultantes tengan una autoimagen fragmentada o un sentido crónico de vacío, como lo comentaba en la niñez, en lo que ha pasado, ya que sus padres discutían constantemente, él mismo también se autoexigía, y también su mamá, porque no quería que salga o que realice algunos juegos por internet, ¿no? A medida que aprende a validar sus emociones y a regularse, comienza a construir una identidad más coherente y predecible como lo está haciendo actualmente, y por ello es un proceso de autodescubrimiento más profundo que él pueda mejorar por sí mismo. Y por eso, con lo que dice Gerardo y con lo que dices tú, Elizabeth, sabemos lo que importante es primero identificar estas conductas y también identificar el tipo de familia que ha tenido el paciente o el cliente, ¿no? Para poder identificar qué, como dice Gerardo, ¿no? Qué vulnerabilidades ha tenido con la niña. Y todo esto, pues los objetivos secundarios en sí son algunas rompecabezas, ¿no? Que quizás están dispersas, pero en el momento cuando nosotros podamos encajar estas rompecabezas, pues permite al paciente más que nada tener una imagen completa de la vida del consultante, ¿no? Así sea funcional y satisfactoria. Bien. Como mencionas, bueno, es esencial para una transformación duradera, ¿no? Y una mejor integralidad de la calidad de vida. Esto quiere decir que a menudo, como quien dice, si el paciente es estable y busca que sus conductas sean funcionales, va a lograr mejores aspectos en su vida, mejores resultados, incluso va a tolerar más el fracaso que a menudo sufre, ¿no? Al no respetar en nuestro paciente sus pensamientos, se frustra, se irrita y trata de ser hiriente con las personas. Este proceso va a hacer que encuentre un punto estable y que en algún punto de su mente él mismo diga, si no quiero hacer daño a los demás, es porque tampoco quiero que me hagan daño. Entonces ahí va a encontrar la estabilidad y bueno, es lo que buscamos, ¿no? Que aprenda a manejar y controlar sus emociones. Claro, es como la última sesión que hemos tenido, pues el paciente dijo, ¿no? Si hago estas acciones, pues voy a tener una consecuencia, ¿no? O sea, si la paciente ya está viendo el tipo de consecuencia que va a haber si es que actúa de tal manera, ¿no? Y justamente le estábamos hablando acerca de la mente sabia, mente racional y la mente emocional. Entonces en ahí empezó a calibrar un poco y se puso a pensar, ¿no? Que lo adecuado pues sería trabajar
e innovadoras de las prácticas de la terapia de DBT, que es el coaching telefónico. Elizabeth, como alguien con experiencia directa como tú, ¿cómo funciona y cuál es el impacto real de este coaching telefónico? Bueno, el coaching telefónico en sí es una polémica, ¿no? Porque hay diferentes opiniones, debates, como que algunos dicen que no es lo mismo virtualmente o como presencial, ¿no? Porque no ves tal vez los gestos, las conductas de las piernas, si están temblando, etc. Es por una parte eso. En lo personal es una de las joyas dentro de la DBT, porque es algo que nos permite también que el consultante tenga acceso al terapeuta entre sesiones y también, no sé, ¿no? Cuando el paciente se pueda sentir mal o haya tenido una situación que decaído, pueda acudir al terapeuta ya por llamada telefónica, ¿no? Pero no es solamente charlar ni para una sesión completa, sino también es una intervención breve que puede ser altamente estructurada para que así su objetivo principal pueda ser ayudar a los consultantes a aplicar las habilidades que aprendan en terapia, ¿no? En el preciso momento en que las puedan necesitar en su vida diaria, ya que algunos pacientes no están tan comprometidos a sesión que a veces se les olvida alguna cosa y puedan llamar al terapeuta y hacerles recordar de lo que pueda hacer, no hacer tanto, sino que pueda tomar una elección de qué pueda sentir en esa situación, ¿no? Claro, y lo más importante, justo lo mencionabas, hay momentos de crisis durante las sesiones, ¿no? Normalmente cuando ya se termina la terapia se les conoce como recaídas, pero o sea, mediante el proceso también no es que vamos a tener una efectividad del 100%, sino tal vez muchas veces el paciente no se sienta en sus cabales y pueda caer en estas etapas de crisis. Entonces el coaching telefónico es algo que fortalece la alianza terapéutica que ya hemos generado desde el inicio. Esto genera también que a su vez, muy aparte de que el paciente tome conciencia de lo que está haciendo, no se venga para abajo en estos momentos, no eche la terapia, sino más bien que encuentre cierta fortaleza en nuestro apoyo, pero después o posteriormente a ello también tiene que hacerlo individualmente, ¿no? Por ello también le dejamos la técnica de la liga, que por ejemplo ahora lo tiene que dejar ya, sí le ayudó hasta cierto punto, pero ahora lo tiene que dejar porque no se puede volver dependiente de eso. Y lo mismo pasa con el coaching, ¿no? O sea, es cierto que lo vamos a acompañar y vamos a ver el proceso y le vamos a recordar las tareas, pero tampoco puede hacerse dependiente de que siempre estamos cuidando de esas cosas o recordarle las cosas, sino tiene que buscar la funcionalidad del mismo. Y a eso va, ¿no? Entonces, imaginemos que el consultante está a punto de autolesionarse, ¿no? Y o sea, nosotros podemos, o sea, ahí hacer una llamada diaria, tal vez quedar con él en las tardes, en las mañanas, o tal vez de sorpresa, y preguntarle cómo está, si está trabajando en sus actividades, si su proceso está adecuado, o si verdaderamente se siente mejor con él mismo, si está funcionando, ¿no? Sino para ver qué replantear dentro de la terapia. Y bueno, para manejar todas esas emociones que muchas veces lo irritan, en nuestro caso al paciente, no se sienta, o sea, simplemente como un desahogo, sino que incluso cada llamada lo esté fortaleciendo aún más. Y de esa manera, pues el acompañamiento vaya a funcionar. Entonces, el coaching telefónico, pues lo que estoy entendiendo es una ayuda extra, ¿no? Aparte de las sesiones. Y esto viene a ser una intervención también en tiempo real, ¿no? Exacto, podemos imaginar, ¿no? Tal vez a un consultante que está a punto de autolesionarse, ¿no? Que ha sentido depresión y todo ello, y que se sienta abrumado por una crisis, ya algo externo, no dentro de la sesión, sino algo externo. Y en lugar de ceder a los impulsos, puede llamar al terapeuta y tener una conversación que se pueda centrar en la situación actual de cómo se siente y qué está sintiendo en poder autolesionarse, ¿no? Y es como usar una habilidad específica, por ejemplo, una habilidad de tolerancia al malestar para manejar esa emoción, ¿no? Poder identificar la emoción primaria y la emoción secundaria de sentir, ¿no? No es una sesión de desahogo, sino una intervención para la aplicación de las habilidades que podamos tener. Entonces,
quizás se podría decir que el coaching telefónico es más que nada una llamada de emergencia, ¿no? Claro, lo podríamos identificar de esa manera y también, ¿no? Que más allá de eso puede ser fundamental para prevenir conductas problemáticas como en la situación que le hemos colocado, ¿no? De poder autolesionarse y poder tener una crisis, ¿no? Y al intervenir en ese momento de crisis se puede reducir la probabilidad de la conducta disfuncional que se ejecute en ese mismo instante del paciente. Además, podemos reforzar la autoeficacia del consultante mostrándole que pueda manejarse a sí mismo en momentos difíciles, ¿no? Porque, como explicó mi compañero Gerardo, no siempre vamos a depender, no es que el paciente dependa de la llamada telefónica, no siempre va a estar ahí, sino que él mismo pueda también autorregularse, como lo que Marshall Linehan llama reducir la sobregeneralización de la ineficiencia. Eso sí. Y Gerardo, coméntame, ¿hay alguna regla en específica de cuándo y cómo llamar al paciente? Sí, claro, porque si bien es cierto, hay algunos límites claros. El primero es que no se puede llamar siempre porque se hace dependiente. Bueno, los segundos son que tienen que ser llamadas breves y se centran sobre todo en la aplicación de habilidades. Es decir, que todo lo que se ha trabajado en la sesión, pues tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Recordarles a los que están haciendo sus tareas, cómo te has sentido, has controlado la situación estresante que te ha pasado y demás cosas, ¿no? Y no mucho nosotros ahogar la conversación, ni mucho menos en discusiones profundas. Tenemos que hacer que sea funcional y sea práctico, tiene que ser precisa la llamada, ¿no? Muchas veces el terapeuta no rescata al consultante, sino que lo guía para que use sus propias herramientas. Por eso se le brindan a menudo habilidades o estrategias que puede usar para enfrentar estas crisis, ¿no? Y bueno, como lo mencionamos también en la primera sesión, o bueno, en el primer podcast, se trata de una terapia de empoderamiento, ¿no? Donde cada acción o bueno, cada cosa que va a ir haciendo el terapeuta tiene que ser funcional para que las habilidades y la confianza que tiene nuestro cliente en sí mismo pues se fortalezca y vaya aumentando y de esa manera volverlo más funcional. Ahora vamos a hablar acerca de las estrategias de estilo de terapeuta y aquellas estrategias dialécticas, ¿no? Nos vamos a adentrar un poco en la dinámica fundamental de la relación terapeuta en DBT. Hablaremos más que nada sobre estas estrategias, ¿no? Estilos de estrategia y cómo estas estrategias dialécticas se trabajan en esta terapia, ¿no? Elizabeth, ¿cómo definirías el estilo de un terapeuta en DBT? El estilo del terapeuta en DBT lo podría definir como un equilibrio entre calidez y comprensión, porque no es todo poder aceptar lo que dice el paciente, ¿no? Sino que también él pueda darse cuenta de lo que está diciendo él mismo, ¿no? Como mencionaba, hay diferentes estrategias como el abogado del diablo, que él mismo se pueda dar cuenta. Y también en otro lado está la aceptación y el cambio. Aceptación versus cambio que se da, ¿no? Si él mismo pueda reconocer la situación en la que está pasando actualmente y si está dispuesto al cambio también con las estrategias y herramientas que le podamos dar. Por otro lado, también se puede caracterizar con una mayor claridad, precisión y compasión, ¿no? El terapeuta en DBT se puede asumir que el consultante está haciendo lo mejor que puede, incluso cuando sus conductas son problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque está viniendo a sesión con el problema que tiene en poder mejorar. Y esto es crucial porque también cambia la perspectiva de poder culpar al consultante a entender que hay una falta de habilidad o de recursos que puede emplearlo en su día a día. Exacto, y justo lo último que mencionaste funciona como un detonador para la invalidación de nuestro consultante. Muy a menudo ellos pierden la confianza que se tienen a sí mismos y pues dudan de sus habilidades, ¿no? Lo que a menudo incluso nos dice nuestro paciente que es inseguro en muchos aspectos de su vida. Esto lo lleva a decir, ¿sabes qué? Me va a salir mal, o ¿sabes qué? No puedo hacer esto, ¿no?
no es como ese arrebato de impulsividad que cuando sale, por ejemplo, el Rulos puede decirlo todo, puede hacerlo todo. Y tenemos que encontrar precisamente ese equilibrio, ¿no? Que pierda el miedo, sí, pero que no se pierda el control sobre su personalidad. Y bueno, no se trata de invalidar, como bien dices, el sufrimiento, sino más bien de validar el dolor, aceptar que muchas veces vamos a pasar situaciones adversas en nuestra vida, pero no por eso nos vamos a venir abajo, sino con nuestras habilidades y todo lo que fortalecemos día a día, pues poder enfrentarlas, ¿no? Y esto nos va a servir muchas veces para el cambio. Si bien es cierto, también la relación terapéutica ayuda mucho a este aspecto, ya que pues entre dos seres humanos siempre la confianza y el apoyo va a hacer que nos sintamos acompañados y más fuertes para afrontar situaciones adversas. No hay una jerarquía rígida, si bien es cierto, no existen limitaciones dentro de lo que uno puede hacer o no, ni del consultante terapeuta, ni del terapeuta consultante, sino más bien crear esta relación genuina hace que ambos puedan mejorar, tanto como consultantes, tanto como clientes, ¿no? Entonces, pues es un viaje, si bien lo mencionamos, es un viaje por el cual hemos iniciado, o también por ahí algo clave de la terapia es concatenar todas las acciones malas que tiene nuestro paciente y hacerlo más funcional. Pues ahora funciona de otra manera, es decir, este viaje está llegando a su fin, pero ¿qué te llevas del viaje? ¿No? ¿Qué has aprendido? Y en este punto, ¿qué habilidades has desarrollado y en qué eres mejor, en qué eres diferente al inicio, ¿no? Y bueno, tratar de ver cómo ha mejorado y si de verdad ha funcionado y ahora es una persona más equilibrada y más funcional. Este dúo de que nos mencionas entre aceptación y cambio me lleva a preguntarme acerca de las estrategias dialécticas, ¿no? ¿Podrían explicarnos más acerca de cómo es este concepto central? Sí, las estrategias dialécticas son se podría decir, la base o el corazón en DBT, la cual es la principal aceptación y cambio, por lo que significa que el terapeuta simultáneamente acepta al consultante tal como es, con todo sufrimiento y en las experiencias que ha podido vivir el paciente, ¿no? Y al mismo tiempo lo empuja hacia el cambio con las herramientas que le puede dar, ayudándole a adquirir nuevas habilidades y a modificar esas conductas disfuncionales que pueda ejercer durante su vida o la vida cotidiana que pueda tener, y le impide alcanzar una vida plena, ¿cómo se puede decir? Una vida infeliz, entre comillas. ¿Por qué? Porque no le permite disfrutar de lo que pueda realmente hacer, ¿no? Dentro de las dialécticas en terapia encontramos, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, dice, ¿no? Cuando se meten con mis creencias o gustos, suelo enojarme demasiado con mi pareja. Entonces nosotros le podríamos decir, relacionando todo lo que nos ha dicho, tiene sentido tu reacción, sin embargo, no impide que esto sin embargo, no puedas controlarte, ¿no? Cuando se meten con sus creencias, porque él cuando expresa que se siente enojado o irritado, es solamente tiende a atacar, ¿no? Claro, decir cosas hirientes en ese momento, ¿no? Claro, y como le mencionan, y ya que estamos hablando también del equilibrio, vamos con un ejemplo práctico, ¿no? Si por ejemplo nuestro paciente nos menciona que en algún momento no puedo soportar ese dolor, nosotros tenemos que validar ese aspecto y decirle precisamente, ok, entiendo que el dolor es insoportable y que te sientas así de mal, pero ¿qué hacemos con ese dolor? Bueno, luego nosotros tenemos que impulsar el cambio y ayudarlo a que se sienta más centrado y mucho mejor. Es decir, podemos decirle y al mismo tiempo qué habilidad podemos usar para tolerar ese momento sin recurrir a la autolesión. Y bueno, esa constante oscilación de búsqueda sobre la síntesis y el equilibrio hace que pueda mejorar y que muchas veces el pensamiento se moldee y que pueda ser mejor y pueda afrontar de mejor manera los problemas. Entonces, más que nada, esto viene a ser un equilibrio constante, ¿no? Sí, exactamente. También hay otras dialécticas importantes, ¿no? Que por ejemplo es el equilibrio entre la agenda basada en objetivos del consultante y la agenda basada en los protocolos de tratamiento, ¿no? Un compromiso, ¿no? Como un contrato, se podría decir, y también se puede adaptar al tratamiento a las necesidades individuales, pero siempre dentro de un marco estructurado y basado en la evidencia que se puede ejercer. Por otro lado, también podemos encontrar un equilibrio entre el terapeuta y el consultante, y entre el terapeuta y el equipo de consultoría, ¿no? Reconociendo así que el terapeuta también necesita apoyo.
En efecto, es un recordatorio que la dialéctica no solo se aplica a consultantes, sino al sistema terapéutico que estamos evocando. Y bueno, es importante también la flexibilidad dentro de la estructura que estamos planteando, ¿no? Vamos a hablar acerca del segmento 4. Es un tema muy crucial e importante para la terapia de DBT, que es el protocolo de suicidio. Elizabeth, ¿cómo abordaríamos la DBT en riesgos suicidas y qué papel juega importante este protocolo en la seguridad del paciente? Este punto es muy importante en la práctica dentro del DBT porque fue desarrollado por Marcia, que precisamente para tratar a consultantes crónicamente suicidas que ya con alteraciones e incluso con trastorno del límite de la personalidad, una población donde las tasas de satisfacción con los servicios de salud mental eran muy bajas, es por ello que las soluciones existentes en ese tiempo eran insuficientes. Además, para salvar vidas es un compromiso fundamental dentro de la DBT. Sí, como mencionas, bueno, el protocolo de suicidio es riguroso y sistemático, pues desde la perspectiva del pretratamiento y todo se establece como un compromiso explícito. Es decir, que tenemos que prever que nuestro paciente no sufra, no sea una persona border para tener estos pensamientos disruptivos dentro de su mente. Además, para que se mantenga con vida, que es lo importante dentro de la terapia. Y bueno, puede trabajar en abandonar las conductas autodestructivas o sus pensamientos suicidas que tiene internamente. Y para ello buscamos alternativas. Los compromisos deben estar basados en el trabajo de reducción de riesgo, es decir, que el paciente mismo vaya viendo qué actividades puede reemplazar para no pensar en esos pensamientos, ¿no? Para evitar muchas veces eso y que su conducta sea un poco menos disfuncional. Entonces el compromiso de mantenerse con vida no es solo una promesa, sino que también viene a ser un acuerdo terapéutico entre paciente y terapeuta. Así es, Heidi, es un contrato de vida fundamental. Cuando ocurren conductas suicidas como son las autolesiones, como el cutting, entre otros, el protocolo incluye un análisis de cadena, ¿no? Va a ser como un patrón en la cual el cliente se pueda dar, e incluso nosotros también, cuál es su conducta principal, qué le va a generar eso, su antecedente, qué pensamiento, qué sensaciones, va a implicar todo ello, ¿no? Como esto implica desglosar paso a paso lo que se llevó a la conducta, como qué disparó la emoción, qué pensamientos surgieron, qué sintió físicamente, no sé, como gestos, movimientos, sudoración, etcétera, ¿no? Otro puede ser qué hizo después de actuar en ese momento, ¿no? Al entender la cadena, podemos identificar puntos de intervención más para el futuro y que son claves para nosotros como terapeutas. Y sí, bien es cierto, como psicólogos nuestra primera prioridad es evitar el riesgo suicida. Una de las reglas para todo psicólogo es que cuando un caso ya es crítico, el paciente está pensando en suicidarse, se le tiene que hacer una intervención inmediata, ¿no? Muchas veces se le lleva ya al psiquiatra, ya no solo un psicólogo lo debe tratar, pero por eso mismo la jerarquía de objetivos que tenemos es muy clara. Se reducen las conductas que ponen en riesgo la vida integral del paciente y esa es la máxima prioridad. Ahora bien, si un consultante amenaza o intenta suicidarse, esa es la conducta que se aborda primero y con mayor urgencia, ya que, como bien estamos mencionando, debemos evitar eso. Y aquí lo fundamental sí es el coaching telefónico, ya que vuelve a ser vital. ¿Por qué? Porque el acompañamiento tiene que ser constante. El paciente una y otra vez está con sus conductas disruptivas, con sus pensamientos intrusivos y al borde del suicidio, como quien dice, y estas líneas de crisis pues hacen que el paciente tal vez tarde o temprano vaya a atentar contra su vida. Pero si estamos ahí vigilándolo tal vez en la mañana o en la tarde con una llamada a diario, pues podemos prevenir, ¿no? Y tal vez estabilizar momentáneamente al paciente hasta que en consulta se vaya tratando poco a poco más y llevando la terapia de la mejor manera. ¿Y qué hay de la hospitalización en este caso? Aunque la DBT es un modelo ambulatorio, se podría decir, hay ciertos criterios claros para la hospitalización en casos que son de riesgo
permanente y muy elevado. Sin embargo, la internación psiquiátrica por sí misma no tiene evidencia de eficacia a largo plazo en esta población, ya sea con trastorno de límite, trastorno, ¿no? E incluso puede ser contraproducente en pacientes crónicos suicidas. La meta en sí es poder reducir los días de hospitalización y el riesgo suicida a través del aprendizaje y habilidades de apoyo que sea ambulatorio y continuo. Así es. Bueno, muchos de los estudios, de hecho, han determinado que la efectividad de la DBT en la reducción de conductas autolesivas es muy efectiva. De hecho, el aumento de la adherencia y el tratamiento y la disminución significativa del riesgo suicida es un modelo que realmente salva vidas, ya que, como bien dice, se trata de regulación emocional. Y cuando los pacientes aprenden a controlar esas ideas, pues se hacen mucho más funcionales y abandonan la idea, ¿no? O bueno, esos pensamientos intrusivos que muchas veces están dando vueltas en su cabeza. Así que, bueno, esta terapia es efectiva en esos casos y, bueno, se busca constantemente la reducción del riesgo suicida. Para poder cerrar este diálogo y la información que hemos presentado, vamos a hablar de un pilar que sostiene a los propios terapeutas en sí dentro de la DBT, como es el equipo de consultoría. Heidi, ¿por qué es tan esencial este equipo en la práctica de la DBT? Este es una característica más singular y valiosa acerca de la terapia de DBT, ya que consiste en trabajar con los consultantes con desregularización emocional, ya que es extremadamente desafiante para nosotros. Y como decía Marsha, estos son la población más difícil de tratar en psicoterapia, ¿no? Ya que los terapeutas están en alto riesgo de agotamiento, de sentirse abrumados o perder la motivación, ¿no? El equipo de consultoría es en sí el tratamiento para el terapeuta. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, es un espacio seguro donde podemos procesar nuestras propias emociones que surgen al trabajar con estos casos. Hay un equipo detrás que muchas veces hace la preconsulta, la consulta y muchas veces hace la propia terapia. Y también se ve influenciado por lo que es el miedo, la frustración, muchas veces hay compasión excesiva también de los terapeutas y esto no se refleja en la eficacia que tiene muchas veces la terapia, sino más bien que termina por agotar al paciente y decir, ok, sí me están escuchando, pero no están ayudando, ¿no? Y ese punto inflexivo donde deben entrar los terapeutas y haya un poco talar y un poco, como quien dice, ser más incisivos con la terapia para poder ayudarla, ¿no? Y bueno, el equipo también que ayuda a mantenerlos motivados y a recargar las energías, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, ¿es una especie de supervisión o hay algo más ahí? Es más que una supervisión tradicional. Si bien sí es cierto, se discuten casos clínicos, el objetivo principal es en sí aumentar la motivación y las capacidades del terapeuta. Esto asegura que los terapeutas se adhieren más que nada al modelo de DBT, lo cual también es muy importante y fundamental para su efectividad. También es cuando los terapeutas se desvían del modelo, la eficacia a veces de cierta manera empieza a disminuir. Y sí, como mencionas, es un espacio de resolución de problemas, es un proceso largo que abarca varios problemas complejos. Podemos discutir entre ellos problemas éticos, problemas solo del paciente o situaciones de riesgo, muchas veces, como ya vimos, también el suicidio. Y muchas veces que ya son problemas de la conducta del terapeuta, los estancamientos terapéuticos, ¿no? Donde se va ahondando una y otra vez sobre el mismo problema y nunca se termina por darle de alta al paciente, sino más bien por hacer ver que tiene más problemas con los que el psicólogo puede lidiar. Y bueno, esto nos hace obtener diferentes resultados, perspectivas, soluciones. Pero es bueno combatir, bueno, la soledad del terapeuta. Es decir, que es vital que un terapeuta se centre más que en su equipo, en el cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera lo ayuda. Y saber que el cliente no está solo, pues es un gran alivio también, junto al equipo de terapeutas que están detrás de este proceso. ¿Y cómo se aplicaría los principios de la DBT dentro de un equipo? Más que nada los principios conductuales son en sí universales, ya que dentro del equipo de consultoría se pueden aplicar las mismas estrategias dialécticas, la validación, también el enfoque de la resolución de problemas, también para poder apoyar a los terapeutas.
Esto se modela el comportamiento que queremos que los consultantes aprendan. Es en sí un ecosistema terapéutico completo. Exacto, es un recordatorio de que la compasión y el apoyo no solo fluyen del terapeuta, sino también del consultante. Es decir, que es importante entender las sensaciones, emociones, pensamientos del consultante, así como también del terapeuta, ¿no? Es un espacio de respeto mutuo y a eso también le evoca lo que es la alianza terapéutica que se practica sesión tras sesión. Bueno, fortalece el equipo y lo que a su vez hace que la terapia sea más enriquecedora tanto como para el consultante como para el terapeuta. Hemos llegado al final de esta enriquecedora conversación dentro de las informaciones sobre la terapia del entorno conductual. Asimismo, hemos desgranado conceptos claves y esenciales para poder entender un poco más desde la importancia de los objetivos secundarios, la invaluable herramienta del coaching telefónico, las intrincadas estrategias del estilo de terapias y estrategias dialécticas, y por último, el protocolo de suicidio y el equipo de consultoría. En sí, la DBT es un faro de esperanza para muchos, ya que esto ofrece un camino estructurado y compasivo hacia la regulación emocional y una vida que vale la pena vivir, incluso en aquellas circunstancias más desafiantes que podamos atravesar. Exacto, y también es un recordatorio constante de que la sanación es un proceso colaborativo, involucra no solo al consultante, sino también al terapeuta y como ya mencionamos, pues a todo el equipo de apoyo que tiene detrás, ¿no? Es una colaboración entre ambos y pues buscan la mejora mutua. Claro, así es. Por ello agradezco enormemente poder abarcar toda esta información junto con Heidi y Gerardo y por compartir los conocimientos y experiencias con nosotros, ¿no? Ha sido un diálogo verdaderamente esclarecedor dentro de la terapia. Gracias a ti, Elizabeth, y a la docente y a los que nos están viendo. Esperamos que sí, este podcast les haya servido para una mejor comprensión más profunda de la DBT y su poder transformador. Gracias.